Claro, cuando estás observando el título, te estás preguntando si una visión puede tener altura o no. Claro, no estamos hablando de alturas geográficas, sino de alturas espirituales. Y sí que la puede tener. O directamente puede no tener altura. Porque la verdad es que la caída del hombre fue algo que no se produjo en un instante, sino que fue por etapas. Se produjeron a lo largo del tiempo. Es decir, que aunque el pecado entró en un instante, la condición, por ejemplo, de Jacob, era muy diferente a la condición de Adán, después de caer Adán. Era como que Adán había caído mucho más profundo, pero Jacob cayó mucho más aún. En el Evangelio de Juan, allí vamos a comenzar, en el capítulo 10, se menciona un pasaje en el que Jesús, hablando de Satanás, dice que él viene a robar, a matar y a destruir. Yo espero que lo que el Señor te va a dar con esto te permita cambiar una serie de cosas, pero fundamentalmente, esencialmente, primordialmente, la manera de ver tu propia vida. Y antes de ir allá, quiero pasar por el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, y en el verso 11, donde dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo no voy a compartirte respecto a que todo lo hizo hermoso, sino a lo que viene después de eso. Una de las cosas más poderosas que Satanás robó, y que no terminamos de darnos cuenta que nos robó, es la visión de la eternidad. Aquí te está diciendo que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón y que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Satanás robó muchas cosas, pero una de las más poderosas que él sacó del corazón del hombre, reitero, fue la visión o su visión de la eternidad. La pregunta es, ¿cuándo empezamos a existir? ¿Cuándo empezamos a existir? Tal vez cuando fuimos concebidos en el útero de nuestra madre. ¿Allí es donde comenzamos a existir? No sé, pero según la Biblia, cuando dije no sé, es desde el punto de vista científico, natural, físico, material. Yo sí sé, porque según la Biblia, dice que fue desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús está hablando con sus discípulos y luego se va a orar. ¿Te acordás eso? Y habla con su padre y le dice, tuyos eran, refiriéndose a sus discípulos, ¿no? Tuyos eran y me los diste. Y ninguno se perdió. La pregunta es, ¿cómo que tuyos eran? Si ellos estaban en el mundo, estaban en pecado, le pertenecían a Satanás. Pero Jesús dice, tuyos eran y me los diste.
Pregunto, ¿cuántos años promedio puede vivir el hombre en la Tierra? ¿Una generación? ¿50? ¿60? ¿70? ¿80? ¿90? ¿100? ¿110 años? Bueno, eso no es absolutamente nada comparado con la eternidad, pero nada, ¿eh? ¿Qué cosa es la eternidad? Si vos tratás de responder esto y te cuesta, te vas a dar cuenta que Satanás te robó. Si yo te pregunto qué es la eternidad y a vos te cuesta responderme, te vas a dar cuenta que Satanás algo te robó. Te robó, reitero, visión clara de eternidad. Nuestra vida en general ha girado siempre en torno al cronos, es decir, a lo que llamamos el tiempo cronológico, ese que se mide por esos aparatitos pequeños que van en la muñeca, un poco más grandes que están arriba de algún mueble, o mucho más grandes que están en las paredes de las casas, o muchísimo más grandes que engalanan torres y demás de edificios, que se llaman reloj o relojes. Ese es el tiempo cronológico. Pero Dios hace que nuestra vida gire en torno a un reloj invisible, que nadie consulta porque no conoce, que es el reloj que tiene que ver con la eternidad, el reloj de la eternidad, y va más allá del kairos. ¿Te acordás del kairos, el tiempo de Dios? Kairos se queda pequeño comparado con la visión de lo eterno. Kairos es una irrupción en el tiempo del hombre, donde el tiempo de Dios de alguna manera interviene. Pero eso aún no es nada comparado con lo que es eternidad. Pues tratar de imaginar una definición para eternidad, una definición. Es difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos para definir eternidad? Es muy difícil. Quizá los que son más diestros verborrágicamente, y los hay, y muchos, y dentro de nuestros ambientes ni te cuento, quizás gente así pueda decir o puedan decir qué es lo que no tiene principio ni fin. Yo no me atrevo, al menos con el absoluto ese de yo me lo sé todo, no me atrevo. Pero aún eso que ellos puedan decir, y que vos y yo podamos imaginarnos, es escaso, es mínimo, es minúsculo, porque en la eternidad la palabra principio y fin sencillamente no existe. Estamos utilizando dos palabras que no califican en ese ámbito para explicar algo de un ámbito en el cual ninguna de esas dos palabras tiene valor. Define eternidad. Es parte de la naturaleza de Dios. Así como a vos nadie te enseña a respirar, por ejemplo, lo aprendés ni bien salís de la panza de mamá, cuando pegás ese primer gritito, que algunos dicen que es de terror, por lo que nos toca enfrentarnos después de haber estado tan cómodos en la vida uterina. Cuando pegás ese primer gritito, es porque teóricamente, científicamente, das el primer suspiro, empezás a respirar. Pero a vos no te enseña nadie a respirar, es algo natural. Bueno, la eternidad es exactamente eso para Dios, algo natural. Entonces, cuando vos naciste en este planeta, tus padres estaban recontentos porque venía el hijo que tanto esperaban. Y los niños siempre son causa de gozo. ¿Por qué? Porque él ya existía y Dios quiso hacerlo visible. Yo te conocí desde antes de la fundación del mundo, dijo. O sea que Él ha preparado obras desde antes de la fundación del mundo para que vos ahora andes en ellas. Sin embargo, para esa pareja hipotética que acaba de tener el bebé,
la vida de su bebé empieza desde el momento en que sale del vientre de la mamá y da su primer berrinche. Y así, de esa manera, a partir de allí, le irán contando sus años de vida para todo su tránsito por la vida. Y no solamente eso, su vida toda estará asignada por el tiempo. Yo pregunto, ¿has prestado atención a las veces durante el día que por alguna u otra causa te referís al tiempo? Y decís, por ejemplo, ¿cuánto falta para, a qué hora empieza, a qué hora termina tiempo? Tiempo y tiempo. Y todo eso provoca que Satanás te robe la visión del tiempo. Esa es la visión natural. La visión de Dios es más elevada porque Él ve al hombre no por cuántos años tiene, sino de qué propósito tengo para él. Cuando el hombre es formado, lo primero que Dios hace es darle instrucciones. Le dice, enseñoréate, le dice, gobierna, llena la tierra, sojuzga. O sea, hay un propósito en Adán. Cuando lo llama a Abraham, también hay un propósito. Porque él le dice a Abraham, Abraham, quiero que hagas esto y en ti serán benditas las naciones. Quiero que hagas esto. Hay un propósito. ¿Cuántos saben de ustedes que Dios es un Dios de propósito? Dios es un Dios de propósitos. A esto no lo digo yo. No es un invento mío, ni es una enorme y impactante revelación que yo recibí. Esto está dicho hace cientos de años. Cuando llama a Moisés, Dios le dice, mira Moisés, vas a ir allá y le vas a decir que yo soy, o sea, él mismo, dice que deje salir a su pueblo. Había un propósito. Cuando llama a David, le dice, tú me levantarás casa perpetua. ¿Estás entendiendo? Soy claro. Cuando Jesús viene, el reino de los cielos se ha acercado. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que dice Jesús. Hay un propósito. Cuando Pablo es levantado y no puede dejar de predicar, él dice, ay de mí si dejo de predicar, porque he aquí, yo soy deudor tanto a gentiles como a judíos. Esos son propósitos. Cuando lees el libro de Apocalipsis, lees que dice, yo, Juan, vi al Cordero como inmolado y en su mano un rollo con 7 sellos, y cuando el primer sello fue quitado, propósito cumplido. Propósito cumplido. Hay propósitos. Entonces, mientras nosotros contamos años, Dios cuenta propósitos. Yo sé que esto a lo mejor por allí te descoloca un poco, pero tenés que entender que es muy complicado poder ver esto con claridad cuando el diablo ha estado removiendo eternidad de nuestro corazón durante años y años, y a lo mejor hasta usando supuestos o pseudos maestros bíblicos. Es terrible lo que digo, pero no por eso deja de ser cierto. En algunos casos, gracias y gloria a Dios, que es en algunos casos y no en todos. Habría que ver si esos casos, algunos como digo, en qué porcentaje están, si mayoritario o minoritario. No quiero arriesgar cifras porque sería una irrespetuosidad de mi parte porque no las tengo, pero tengo mis propias ideas y creo que vos también debés tener las tuyas al respecto. El diablo ha sacado el concepto de eternidad de nuestras mentes. Mira, algo muy simple. Fíjate, repasemos la forma como oramos. ¿Qué es lo que pedimos cuando oramos? Prosperidad, provisión, salud,
trabajo. ¿Te das cuenta que todo esto que estamos pidiendo es temporal? Todo, o que déjame decirte casi por las dudas que haya un porcentaje en tu caso, y no te quiero ofender, que no sea así, pero mayoritariamente lo que pedimos en oración, absolutamente, es temporal. Yo pregunto, ¿alguna vez tenés memoria de haber pedido en oración algo de concepto eterno? Busca en tu memoria, por favor, al menos una oración que hayas hecho, que recuerdes, de motivo eterno. ¿Por qué será tan difícil? Porque Satanás ha robado la visión de la eternidad de nuestra vida. Pero hermano, es que hasta Jesús dijo al Padre que le diera el pan de cada día. Me han dicho eso. Cierto, ¿eh? Pero aquellos que han entendido el corazón del Padre van a darse cuenta que lo que mueve al hombre no son los motivos temporales, sino los motivos eternos. Ahora bien, ¿qué cosa son motivos eternos? ¿Qué es algo tan eterno como Dios? ¿Alguien puede mencionar algo que sea tan eterno como Dios? Es un sinónimo de Dios decir, por ejemplo, amor. Porque Él es amor. Nuestro espíritu. Lo único tan eterno como Dios es la persona que está a tu lado. Mírala. Sea quien sea. Sea como sea, porque no te es dado a vos juzgarla o juzgarlo. Estoy hablando de persona, no de sexo masculino o femenino. Lo único que es tan eterno como es Dios es la persona que está al lado tuyo. Porque vos te has puesto a pensar que la persona que pasa a tu lado es inmortal. A ver, no lo parece, claro. Bueno, si no lo parece es porque estás mirando el exterior. Pero no podés olvidarte que esa persona que estás mirando en realidad es un espíritu que por un poco de tiempo está habitando en un cuerpo, femenino o masculino. Pero es un espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y nosotros somos imagen y semejanza de Él. Es muy simple. Tanto que yo no recuerdo que alguna vez me lo hayan enseñado antes de que alguien me lo enseñara. Y que no fue de pequeño precisamente. Y que no fue tampoco al principio de mi vida de fe. Tampoco. No es un cuerpo que tiene un espíritu, ¿eh? Porque algunos dicen así, es un cuerpo con un espíritu. No, es un espíritu que ha recibido un cuerpo. Es lo mismo que Jesús. Jesús primero fue espíritu y luego le fue dado un cuerpo, ¿o no? El mismo proceso que pasó Jesús, primero espíritu y luego cuerpo, y luego espíritu y cuerpo glorificado, es el nuestro. El mismo proceso. Primero fuimos espíritus, ahora somos cuerpos. Estamos esperando, que espíritu y cuerpo sean glorificados, para que seamos semejantes a Él. Estamos esperando que espíritu y cuerpo sean glorificados para entonces ser semejantes a Él. Ahora no. En todo, cuando llegue ese momento. Sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho. Desde el principio Él nos habló en idioma eterno y nosotros le respondíamos en idioma temporal. ¿Cómo nos vamos a entender así? Es muy difícil entenderte con otra persona que habla otro idioma si no sabes el idioma de esa persona o esa persona no conoce el tuyo o al menos un idioma intermedio como en este tiempo es el inglés, que permite a españoles y chinos comunicarse en inglés, por ejemplo, un idioma intermedio, bárbaro, espectacular. Pero ¿cómo podés entenderte con Dios, con un Dios que te habla en idioma eterno, si vos hablas en idioma natural, temporal? Mira esto. Enoc, ¿te acordás de Enoc, no? ¿Cuántos años vive Enoc?
365 años. Y caminó Enoc con Dios, dice, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y dice que caminó con Dios de tal manera que Dios se lo llevó. Pregunto, ¿cuál sería el propósito de Dios? No sé, pero en 365 años, Enoc cumplió su propósito. En el caso de Moisés es distinto. Moisés conoció al Señor, ¿a qué edad? 80 años. Cuando él conoce al Señor, estaba, ¿qué te digo?, medio achacado, apoyado en una vara. Todavía no se vendían esos bastones espectaculares que hay ahora. Y el Señor aparece y le dice, bueno, es momento de comenzar la tarea. Señor, ¿no te parece que te atrasaste un poco? Hace 40 años, a la voz de ya, yo estaba encima del caballo, pero ahora necesito ayuda para subir al caballo. Moisés. A los ojos del hombre, Moisés era un viejito de 80 años. A los ojos de Dios, iba a cumplir su primer propósito recién. Entonces, él vive esos años necesarios que él debe vivir para estar preparado para poder cumplir ese propósito. Si él hubiera estado preparado cuando tenía 20 años, hubiera empezado a cumplir sus propósitos a los 20. En el caso de David, él es llamado para la posición del rey cuando tenía 14 o 15 años. Pero él iba a esperar como otros 15 años para poder recién ser rey. Él empieza temprano. Es básico. Él iba a hacer más cosas que Moisés. O sea, Dios necesitaba sus propósitos cumplidos en él mucho tiempo antes. ¿Cuántos años gobierna David? 40 años. Bueno, aparentemente ese es el tiempo tope. Es como que en 40 años él establece sus propósitos terminados. Cuando vos lees el libro de Crónicas y su despedida, su oración final es algo así como, bueno, acabé lo que Dios me dijo que hiciera. Terminé mi trabajo. Parecido a consumado es, ¿no? Desde que nosotros nacemos, nos preparan para vivir unos pocos años. Nos meten a los colegios para aprender cosas que, en su gran mayoría, te tengo que decir, después no nos sirven para gran cosa. Nos proyectan a la universidad, a aquellos que han tenido la posibilidad de hacerlo, para tener un título que después nos permita vivir mejor. Sin embargo, todo eso no va a servir de gran cosa. Es útil, es útil. Quiero dejarlo bien en claro porque se ha castrado demasiado gente con el hecho de Cristo viene ya y todo eso que ya hemos comentado alguna vez. Es útil prepararse, estudiar y todo lo que hemos comentado. Debemos estudiar. Pero en el fondo, al final, cuando llegamos al final del vaso, nos damos cuenta que se nos ha preparado para cumplir el propósito de Dios. No se nos ha preparado para cumplir el propósito de Dios. Se nos ha preparado para ser seres funcionales. Te repito el concepto, por si no te quedó claro. Cuando llegamos al final de la historia, nos damos cuenta que nadie nos preparó para cumplir un propósito divino. Solamente nos prepararon porque eso es todo lo que pudieron para ser seres funcionales al mundo en el cual estamos habitando. Se nos prepara, se nos enseña que funcionemos como obreros, que funcionemos como empleados, que funcionemos como profesores o que funcionemos como alumnos, que funcionemos como padres, que funcionemos como hijos, y ahí se queda. No abren nuestros ojos a los principios de la eternidad. Entonces vos me decís, bueno, pero el mundo es secular, las escuelas, ¿cómo te van a enseñar eso? De acuerdo. Pero entonces se me contrapone o se me contradice o se me da de nariz con los proyectos, con los planes escolares que tienen las iglesias
en sus escuelas. Vos y yo conocemos infinidad de escuelas, de colegios, algunos muy importantes y algunos de mucho prestigio, que están sustentados por iglesias evangélicas de gran, o por denominaciones directamente. Son los llamados colegios cristianos. La pregunta es, ¿por qué un colegio cristiano tiene la misma currícula de enseñanza que un colegio secular? Te prepara exactamente para lo temporal igual que el otro. ¿Por qué? Allí está la falla, no en el otro. Al mundo secular no le podemos censurar nada, simplemente porque no conoce. ¿Y el otro qué? Si se supuestamente conoce. Bueno, una de las cosas que Dios está restaurando en estos años es precisamente volvernos a munir de nuestra visión de eternidad, esa que se nos ha robado. Entonces de repente te encontrás con un grupo de gente que ya no está orando para que no le falte el pan o para tener una casa nueva, sino que está orando por la liberación de la región de Jerusalén, por ejemplo. Escúchame, hay gente que se mueve en otro nivel de cosas. Y no te hablo yo desde ese nivel a vos que no estás en este nivel. Te hablo a vos, que gente que está en un nivel en el cual ni siquiera estamos vos y yo. ¿Está claro? Porque si no siempre viste el ministro que te está predicando, que te está dando un estudio, que te está enseñando algo, se coloca en una posición por allá arriba y vos te sentís una molécula insignificante, insípida por ahí abajo, que nunca vas a llegar a su altura. No hay alturas humanas, hermano. No existen las alturas humanas. El hombre es imperfecto, cualquiera sea el título que tiene. Y está pasible de caer y tropezar y pegarse un golpe de aquellos, si no está firme, sea como sea, se llame quien se llame. Y creo que modelos, ejemplos, hay infinidades y muy a la vista. Y lamentablemente en algunos casos demasiado a la vista. Claro, entonces hay gente que está en otro nivel de cosas. Cosas cuya perspectiva no es meramente tener un buen trabajo y todo eso, y entonces no está orando por eso. Va a tener un buen trabajo, no tengas ninguna duda, pero su visión está enfocada, por ejemplo, en alcanzar lo más eterno después de Dios. ¿Qué es lo más eterno después de Dios? Las almas de otros hombres. Yo quiero que se den cuenta ustedes de algunas pautas básicas. Un hombre puede afectar muchísimo. Pareces insignificante mirando a tu enorme ciudad donde vos vivas, aunque vivas en un pueblo más pequeño es lo mismo, y pensando qué podés hacer vos solo por ella. Me pasa a mí con mi ciudad. Y por un montón de motivos muy atinados, te diría. Si vos lees los diarios internacionales te vas a dar cuenta por qué te lo digo. No voy más allá porque mi tarea no es hablar de la sociedad material actual. Ya eso lo hice cuando trabajaba de periodista en mi etapa anterior. Hoy estoy en otra cosa. Tengo que levantar los ojos a lo sobrenatural. Pero es suficiente. A vos te parece que no podés hacer nada por el lugar donde estás porque sos muy pequeño. Bueno, hace muchos años un hombre que se llamó Mahatma Gandhi quiso entrar en una iglesia cristiana y no se lo permitieron por ser hindú y moreno. Y él lo único que quería era conocer a los cristianos. Y los conoció. Y le bastó para decir que a él le agradaba mucho el Dios de los cristianos, pero no le agradaban los cristianos porque no se le parecían en nada. ¡Wow! ¡Wow! Ese solo hombre pudo cambiar una nación. Y pudo ser creyente simplemente si se lo hubiera recibido con amor y carencia de discriminación y acepción de persona. ¿Estoy hablando una tontería o sabes de qué estoy hablando? La visión de la eternidad nos envuelve en la perspectiva en la cual nosotros debemos movernos. Entonces veamos, ¿cuál debería ser la visión de una iglesia? Simple, presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y pregunto, ¿ese propósito es eterna? Definitivamente sí es eterno. Claro que sí.
Hay actividades en la iglesia que no generan visión de eternidad. Está bien, vos me dirás que eso puede consolidar la relación entre los hermanos. Sí, de acuerdo. Pero lo único que logra a veces es establecer aún más a la iglesia dentro del tiempo cronos. ¿A vos nunca se te ocurrió preguntarte por qué Satanás ataca tanto a los profetas? ¿Por qué ha sido casi el último ministerio restaurado? Simple respuesta, porque mientras todos los ministerios se mueven aquí, al ras del piso, el profético es el que puede levantarse y puede ver la línea de la eternidad y puede dirigir hacia dónde nos estamos moviendo. Y de hecho te tiene que quedar claro, porque ya te debe haber quedado claro, que estoy hablando de profetas genuinos. No ordenados por la Pim Pam Pum Company, no. Profetas genuinos, levantados por Dios mismo. Son los únicos. El resto son imitaciones. Y vos sabés que lo que es imitación, ¿de dónde viene? Y la iglesia que es imitadora de la genuina, que yo llamo Babilonia, también sabe de dónde viene. Como dice la palabra en Apocalipsis, sinagoga de... bueno, diabólica. Así es. Es así. Ahora, ¿por qué eso no nos afecta de manera tal que podamos reaccionar y comenzar a movernos de otro modo? Vos imaginate una gran ciudad, que puede ser la tuya si vivís en una ciudad grande, exitosa, brillante, llena de murmullos, de ruidos, de cosas espectaculares. Un día viene un profeta a esa ciudad y da una palabra tremenda. Esa ciudad, dice el profeta, va a ser sacudida por un gran terremoto, por ejemplo. A los ojos del mundo eso es una tragedia sin igual. A los ojos de Dios, apenas un pequeño movimiento tendiente a lograr que sus hijos amados lo busquen. ¿Qué? Sí. Imagínate ahora un odontólogo, acá le llamamos así, un dentista, no sé cómo se llama en tu lugar de residencia, al profesional que trabaja en tu boca, en tu dentadura. Odontólogo, dentistas aquí. ¿A quién le gusta ir al dentista? A nadie. Todos vamos por estricta necesidad. Proteger nuestros dientes porque te imaginas que nuestros dientes deben acompañarnos durante toda nuestra vida. Ahora yo pregunto, ¿son dolorosos esos tratamientos? Ya no. Pese a los avances tecnológicos y los anestésicos, tengo que convenir que a veces sí pueden ser igualmente algo dolorosos. Pero no obstante, aunque haya algo de dolor, ese tratamiento es necesario. Porque nosotros no vamos a ir a un dentista a buscar un dolor. De hecho, pero no tenemos que evadirlo si lo necesitamos. Así es como funciona. Eso en términos naturales. Ahora, ¿podemos aplicar eso mismo en términos espirituales? Sí, podemos. Jesús tuvo que hacer un sacrificio tan grande en lo físico que uno no se imagina, porque siempre se ha hecho la figurita de Jesucito allí y todo bien y él se bancó todo, pero esperá. Él se dice, perdió su sangre por completo. Varón experimentado en quebrantos. ¿Sabe lo que es experimentado en quebrantos y dolores? Fue molido por nuestras rebeliones. Eso dice Isaías. Ahora, ¿fue necesario el quebranto? Claro que fue necesario. ¿Qué pasaba si Jesús no hubiera ido a la cruz? Simple, que todos tendríamos una habitación muy cálida de bienvenida al morir. Muy cálida, extremadamente cálida. Casi calurosa, te diría. Vos me entendés. Pero gracias al sufrimiento temporal de él, esto se alteró. Y fuimos suspendidos en una dimensión de eternidad. O sea que hay sufrimientos que son temporales, pero que nos permiten alcanzar la visión de una eternidad que llega.
Ahora bien, si Satanás ha golpeado una ciudad, ¿podrá golpearla el Señor para poder plasmar en ella una visión de eternidad? Podrá hacerlo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, en el verso 11 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Yo quiero que notes que están en el mismo nivel sufrimiento y reinado. Sufrimiento y reinado. Aquí Pablo está poniendo en un mismo nivel de prioridad cuestiones que parecen antagónicas. Si morimos, vivimos. ¿Es opuesto? Sí, claro que es opuesto. El verso 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Está hablando del mismo elemento? Sí, está hablando del mismo elemento. El verso 12 también. Eso quiere decir que los que no aceptan el sufrimiento tampoco reinan, lo cual no significa que tengas que buscar sufrir. Eso tiene otro nombre, y no es de Dios. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Ahora, ¿Él reina después de sufrir? Exacto. Vamos a irnos a la carta de los Romanos. A la carta a los Romanos, por favor. En el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, en el verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 2 veces aparece la misma relación. ¿No es así? Exactamente la misma relación. Somos herederos y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto, reitero una vez más, para obviar cualquier confusión, tiene que ver con sufrimiento que llega o que puede llegar, no con sufrimiento que vas a buscar. Lo primero es una aceptación divina de eternidad por fe. Lo segundo es una manía que te lleva a otro lugar. Pedro aclararía un poco esto, puntualizando que hay gente que sufre, sí, pero que sufre por sus equivocaciones, por su necedad. Te doy un ejemplo. Si le prestas un dinero a alguien a quien jamás deberías haberle prestado, y terminás en la cárcel, no podés decir que estás preso por causa del Señor, ¿eh? ¿Se entiende? Pero hay sufrimientos que sí son sufrimientos eternos. Pablo dice: yo sufro dolores de parto por la iglesia. Completen mi cuerpo las aflicciones que le faltaron al Señor. ¿De qué está hablando Pablo? Habla de un sufrimiento que permite que el reino de los cielos sea expandido. Nosotros, siempre viviendo en la temporalidad, admiramos a ese predicador enorme que llena estadios, o a ese maestro que cuando enseña algo nos ilumina por dentro, o a ese profeta que con 4 palabras nos sacude todas nuestras estructuras, o a ese evangelista que con 2 palabras hace que la gente caiga de rodillas delante del Señor, o a ese pastor con un enorme corazón que hace que la oveja se sienta protegida, a salvo. Sin embargo, a los ojos de Dios, el más elevado es aquel que está dispuesto a sufrir lo que sea por causa de su nombre. No el que tiene éxito, palabra temporal puesta al servicio de la iglesia no temporal. Éxito. No es la única, pero tampoco me quiero extender, irme por las ramas, porque después corro el riesgo de no poder bajar a donde estaba.
Nosotros vivimos demasiado en la temporalidad. Juan dice que fue el más grande, que no se ha levantado hombre como él entre todos los hombres. Pero dice sobre Juan, ¿no? Jesús decía que Juan era el más grande, que se había levantado como hombre. Pero al mismo tiempo dice que es el más pequeño en el reino de los cielos. A los ojos de los hombres, Juan era formidable. Juan el Bautista, ¿eh? Y lo era. Y lo era a los ojos de Dios también. Pero él seguía siendo pequeño. Eso es visión de algo eterno. Algunas herramientas útiles. Y hay otras herramientas útiles para este tiempo. Una, visión de eternidad entre hombres, a veces sin Dios. Dicen, tengo que dejarles algo a mis hijos. Eso es visión de eternidad, porque está hablando de algo futuro, probablemente para cuando él no esté. Tengo que dejarles un lugar en donde vivan para cuando yo no esté. Preocupación lícita, natural y loable de padres. Pero esa es una visión de eternidad de un hombre sin Dios. Sin embargo, la palabra dice que el padre debe dar herencia a sus hijos. Así que, aunque la visión la tenga un hombre sin Dios, la visión misma ha nacido en el corazón de Dios, aunque ese hombre lo ignore. O tal vez lo ignora porque todavía nadie se atrevió a presentárselo. ¿Vos no conocés gente no creyente que vive con principios bien claros de Dios en sus vidas y son enormemente bendecidos, pero que no van a ninguna iglesia, no leen su Biblia, ni creen incluso, pero viven conforme a los principios de Dios? Los principios de Dios son inalterables. Dios no es religioso, el hombre es religioso. Y Dios no hace acepción de personas, el hombre la hace. Eso sí, Dios tiene muy claro la diferencia que hay entre pecado y no pecado. Eso es no negociable. Eso no se negocia en absoluto. Pero así como un hombre sin Dios puede proveer todo eso, así también nosotros podemos proveer elementos eternos. Y no solamente a nuestros hijos, sino también a toda la gente que conforma la iglesia del Señor en la tierra. Y no estoy hablando de denominaciones, grupos, la iglesia. Vos sabés lo que es la iglesia. Es el conglomerado de personas que creen. Que no siempre eso se consigue dentro de un templo. También lo sabés. Te doy un ejemplo. ¿Por qué hablamos tanto de los ministerios acá? Porque los ministerios están ligados en gran medida a un propósito eterno. Yo no quiero decir que vos vas a ser profeta por toda la eternidad. No, eso sería tonto, no es así. No puedo decir eso. Pero al encontrar un ministerio que te ayuda, o sea, encontrar un ministerio te ayuda a subirte, a un riel de la plataforma de la eternidad, porque de repente vos encontrás una función que va mucho más allá de asistir un domingo a un templo. Y que es de pronto la razón válida por la cual Dios te puso en este planeta. Yo no puedo concebir que haya gente que crea que Dios lo puso en la tierra solamente para ir y sentarse en un banco todos los domingos. Es insano espiritualmente que piense así, pero mucho peor es que alguien lo siga convenciendo que es así. Lo primero es ignorancia, lo segundo es mala intención, y no es lo mismo. Pero Dios sabe. Dios sabe. No se trata de trabajar de lunes a viernes como un burro, de sol a sol, el sábado horas complementarias, el domingo levantarse un poco más tarde y el lunes otra vez la misma historia. Esa va a ser tu vida para siempre. Pregunto, cuando seas viejito, ya no vas a poder hacer eso. No te va a dar el cuero, como decimos aquí. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Vas a pasar tu vejez viendo televisión y paseando un perrito? Está bien, hacelo, pero eso es vivir. Eso es honrar una vida que te ha sido dada, con un propósito muy diferente al de mirar televisión 7 horas y pasar un perrito 1 hora.
No tengo nada contra la televisión y gloria a Dios por el perrito, pero no es así. Nota cómo termina Jacob. Jacob está en cama por morirse y sigue profetizando y la profecía fluye. Ese hombre, fíjate, ni moribundo se calla. Ahora, ¿cómo aplico esto a mi vida diaria? Vamos a ver. La mayor parte de la gente que conoce al Señor cree que, viniendo a la iglesia, como le llama el templo, ya cumplió. Encontrar una buena congregación donde poder plantarse y ser parte de la iglesia, según interpreta él o ella, lo que es ser parte de la iglesia. Y luego tomarse el trabajo de aprenderse los cumpleaños de cada uno y no olvidarse de saludarlos. Eso lo convierte en alguien muy querible, muy respetable y muy amado dentro de ese grupo, pero de ninguna manera, ninguna de esas cosas tienen calibre de eternidad. ¿Qué sucedería con alguien que toma la decisión de utilizar un determinado horario del día para ocuparse de los propósitos eternos de Dios? Por ejemplo, decidir hablarle a alguien del Señor y no de las bondades de la iglesia a la cual asiste. Me gustaría, donde quiera que estés, si te estás congregando, puedas decir junto conmigo, aunque yo no te escuche, yo puedo tomar esa decisión. Yo puedo tomar esa decisión. La clave, ya lo he dicho, es estar en el lugar correcto en el momento correcto. Porque hay gente que está en el lugar correcto, pero en el tiempo incorrecto. Imagínate, alguien que se tomó el trabajo de ir al aposento alto, pero fue 2 días después que había descendido allí el Espíritu Santo. ¿De qué le sirvió? Fue un tour turístico. Acá pasó tal cosa. Sí, pero a mí no me tocó. Va a haber gente que cuando Dios irrumpa, van a estar en el tiempo correcto, pero en el lugar equivocado. Dios va a bendecir todo lo que toque en su paso, pero siempre y cuando eso que toca haya sido puesto por Él en ese lugar, Y vos ya sabés cuántos están en lugares donde Dios no los puso nunca. Ahora, bajo esa óptica, deberíamos empezar a ver la eternidad de otra manera, ¿no es cierto? Yo pregunto, ¿por qué la cruz es tan poderosa? ¿Por qué un hombre se autoinmola a sí mismo, santo, inocente y sin mancha, para llevar el pecado de todos y hacernos libres? Ese, mi amada hermana, mi amado hermano, ese es el diseño de Dios. Lo hizo. Antes era el corderito, ¿te acordás del animal? El cordero de la Pascua. Hoy día el infierno está levantando voluntarios por todas partes que están imitando la obra sacrificial de Cristo. Y algo que no hemos entendido hasta el día de hoy es esto. Jesucristo nos prometió el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice, recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo viene del griego martus. Me dice, seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mártires. Te lo pongo en limpio. Le quito todas las imperfecciones. Dios nos dijo desde el primer día que tal vez tengamos que dar nuestras vidas por causa del Señor. Y no estoy hablando de muerte física. Dar nuestras vidas es darlas al servicio del reino y no ponerlas para el servicio de nuestras placeres, distracciones, entretenimientos o lícitos y legítimos descansos. ¿Se entiende? Ya lo sabes ahora. La iglesia no va a ser raptada antes de la tribulación. La iglesia va a pasar la tribulación y eso se puede demostrar. Hay gente que cree que la iglesia va a ser liberada al principio. No me gusta meterme en ese tema porque es un tema
A ver, es un tema bajito, un tema de pie en el piso. Prefiero tratar de acompañar, si puedo y entiendo y mi entendimiento llega a entender a dónde el Espíritu me lleva, a elevar un poco más las profundidades de donde camine, que esas luchas terrestres de, yo pienso, premilenario, milenario, tiempo perdido. Tiempo perdido. Dios nos dijo otra cosa y tenemos que respetarla. ¿Vos sabés que esa teoría de que la Iglesia va a ser liberada al principio apenas aparece en el siglo XX? Hay gente que cree que la Iglesia va a ser liberada al principio. Esa teoría proviene de una mujer espiritista norteamericana, la que le da los borradores de su tesis a un pastor muy conocido. Y él empieza a enseñar que el rapto es al principio. Falso. Por 19 siglos, la Iglesia sabía que iba a pasar la gran tribulación con todos, y ellos deberían estar preparados para dar su vida por el Señor. Ah, que esto me duele mucho. Sí, ya lo sé. A mí también me dolió cuando lo conocí. Pero no nos vamos todavía. Nos quedamos para terminar. Nos quedamos hasta terminar. Se podría dar un estudio completo sobre eso, para que todas esas teorías se caigan al piso, derrumbadas por la misma palabra de Dios efectiva. Fueron engaños, pero fueron engaños que generaron una mentalidad cristiana fofa. ¿Vos sabés lo que es algo fofo? Algo fofo es algo que es gelatinoso, que no tiene forma, es decir, es un puñado de carne sin músculos, sería algo fofo. La mentalidad cristiana fofa dice, no estudies, no te cases, no tengas hijos, Cristo viene ya. ¿Escuchaste eso alguna vez? Una generación completa castrada por creer eso, o por estar obligada a creer eso. ¿Cómo se te ocurre que Dios va a llevarse a la única esperanza de este planeta en el momento que la más grande manifestación del infierno aparezca? ¿Cómo Él va a sacar a su gente justo en el momento donde su gente puede dar testimonio de lo que es su maravilloso poder? ¿Cuándo Dios ha dejado sola y abandonada la tierra? Si Él dice que cuanto mayor es el pecado, mucho más abundante es la gracia, ¿cómo va a hacer eso si saca a la única esperanza de gracia posible, que es su iglesia? Justo en el único momento en que va a haber el más grande avivamiento de todos los siglos, Él va a sacar a su iglesia afuera. Sin embargo, no todo viene desde afuera. Nosotros tenemos mucha responsabilidad como iglesia. No podemos seguir representando a una iglesia con mentalidad de esclavo. Una iglesia que mientras recibe, va. Pero cuando deja de recibir, busca otro lado. No pasa por allí. Así vive un esclavo. Yo estoy de acuerdo. Donde vos te congregabas no recibías nada. Me escuchás a mí y pensás que sí. Amén. Pero no es eso lo que tenés que buscar. Inclusive los días en que hubo problemas con los audios y habíamos dejado de publicarlos para reparar y arreglar y continuar con eso, hubo gente que me escribía, me decía que necesitaba eso semanalmente para poder crecer. Y yo me quedé, no quise preguntar para no ofender, pero yo llevo más de 120 audios publicados. ¿Vos me querés hacer creer a mí que necesitas cuando todavía no has puesto por obra ni una milésima parte de todos los anteriores? ¿Es eso? ¿Te entretiene escucharme a mí? Bueno, me alegro mucho, pero esto no es lo que te bendice. Yo no vengo acá a entretener a nadie, ¿te imaginas? No tengo ni edad, ni tiempo, ni ganas de estar en la web para entretener gente religiosa
o gente supuestamente cristiana. Vengo aquí a hacer un trabajo. Vengo aquí a hacer un trabajo para el cual he sido enviado. Y lo tengo que hacer lo más excelente que pueda. Y el que lo tiene, lo toma, lo pone por obra, lo acepta y va a crecer, y yo no me voy a enterar porque no está determinado que yo sepa qué pasa después. Eso sigue, es un plan de Dios, no es mi plan, es el de Dios. Yo formo parte de eso, y gloria a Dios que formo parte de eso. Está claro, ¿no? Ahora, un esclavo, por el tema de la mentalidad, no puede no tiene ni puede tener una visión de eternidad, un esclavo, porque no sabe si la tiene, si la posee. Pero vos sí. Vos no podés estar esperando un rapto. Vos debés esperar una oportunidad para servir con victoria. Y estar sintonizado con esa enseñanza, aunque seamos 3 o 4, no importa. Que sería muy diferente en cuanto a la asistencia si en lugar de hablar de eternidad diéramos una clínica, por ejemplo, respecto a cómo prosperar económicamente en corto tiempo. Allí se me llena. Si hoy hay 5.000 visitas diarias en mi web hablando de esos temas, puedo tener 20.000. No le hace. Eso es éxito. Los cristianos no estamos detrás del éxito, estamos detrás del propósito. Y si el propósito llega a ser un éxito en tu vida, gloria a Dios, no a mí ni al ministerio. Hemos sido solamente vehículos. Ahora, claro, yo creo que estar hablando de ese tipo de cosas muestra un poco lo que somos. Si hoy los grandes congresos, las grandes conferencias van a ser sobre prosperidad económica, bueno, así somos. No, modifico lo dicho, así hemos sido. Yo no, y ya no. Gracias a Dios. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Ese es el principio. Ahora yo pregunto, ¿se cumplirá ese verso con vos? ¿Se cumplirá ese verso contigo? Responde que no, que vos has entendido la obra que ha hecho Dios desde la eternidad. Decláralo. Y después empezá a creerlo. Soy claro, no podemos decir que conocemos a Jesús si no tenemos una visión clara de la eternidad y andamos preocupados en todo lo temporal y almático. Jesús vino a salvarte del tormento eterno, no a mejorarte el salario, o a darte la casita o el auto que necesitas. Aunque si se le da la gana lo incluya, porque Él es soberano, es Dios. Jesús vino a introducirnos a un propósito eterno, no a distraernos semanalmente en un templo. Yo pregunto, ¿de qué serviría la obra de Cristo si solamente se tratara de pasarlo bien unos pocos años de vida terrenal? ¿De qué serviría? Cristo ha muerto una sola vez y para siempre para quitar el pecado de todos. Por una obra hizo perfecto a los santificados. Malaquías decía, ¿raerá el pecado del hombre Dios en un día? Sí, lo hizo en un día. Lo hizo en un día. En un solo día cortó el pecado en toda la tierra. ¿Cuándo? En la cruz. Cuando Jesús murió, cortó el pecado en toda la tierra. Solamente tenés que aceptarlo, creerlo y apropiarlo por fe. Es tuyo. En eso no incido yo, es entre Dios y vos. Mientras trabajamos en el ámbito temporal, nuestra mayor o menor trascendencia jamás supera ese nivel, la temporalidad. Pero cuando nos atrevemos a incursionar dentro de las elevaciones de la eternidad, entonces nuestra capacidad de ver y oír cambia diametralmente. En el piso de la eternidad somos coherederos de los santos. Caminamos con los espíritus de los justos y los perfectos. Miramos el monte de Sión, miramos a cara descubierta, de gloria en gloria somos transformados. Algún día reunirnos para alimentarnos no va a ser tan fácil como ahora. Y deberemos comer de lo que guardamos. Si guardamos, claro. Este no es un mensaje para preocuparte, mi hermana, mi hermano.
Es un estudio para capacitarte y posicionarte. ¿Te consideras un ser eterno? ¿Te consideras un ser eterno? Entonces deja a un costado las temporalidades cotidianas y comenzá a vivir como persona de eternidad. Yo quiero que un día me lleguen correos con comentarios o por ahí consultas que a veces puedo y a veces no sé contestar porque no sé todo, yo no sé todo, sobre temas de profundidad y de eternidad. Y quiero que cada día sean menos los correos donde me cuentan que el marido se fue con otra y el adulterio y que mi hijo y que... Son problemas, son necesidades, las entiendo, me duele y si puedo doy una mano, ayudo, una palabra. Pero eso es cambiar pañales. Y los pañales se les cambian a los bebés. Y vos y yo ya nos tenemos estatura de bebé espiritual. Supongo que ya dejamos de tomar leche, hemos crecido. No dejes que tu trabajo consuma tus esfuerzos. No dejes que tu familia consuma tus esfuerzos. No dejes que tu profesión consuma tus esfuerzos. Que la causa del Señor sea lo primero en tu vida. Porque dice la palabra que siendo así, todo lo demás llegará por añadidura. La altura de una visión ha sido profundo, ha sido denso, me dio trabajo, tuve batalla para poderlo dar. Gloria a Dios por eso, porque es la garantía espiritual de que a nivel espiritual esto tiene contenido y tiene munición pesada para una guerra que no se pelea con balines livianitos. Si el enemigo te tira con munición pesada, tenés que devolver en la misma, por lo menos la misma densidad e intensidad. Es guerra. Y quieras o no, cuando aceptaste a Cristo, te pusieron un uniforme de combate de un color, que no es el mismo que tiene tu enemigo, que tiene otro color, y que cuando te ve no te perdona, trata de derrumbarte. Es tu deber defenderte, pero atacando. Por eso se llama guerra, no porque se nos ocurra entrar en delirios místicos y ver demonios por todas partes, que es muy triste ver demonios por todas partes, pero mucho peor es no verlos por ningún lado. Y créeme que hay cristianos así. No sé de qué Biblia se han alimentado, pero son así. Tiempo de cambiar, para poder estar a la altura de la visión de la eternidad que Dios puso en nuestros corazones y el enemigo por un tiempo logró sacar. Y ahora este y otros mensajes que seguramente otros hombres y mujeres de Dios estarán dando a lo largo y ancho del planeta pretenden restaurar. tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar son mis correos. Comentarios, consultas, lo que sea. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.